Muy buenas tardes, Dios les bendiga, qué agradable poder estar a través de este medio con cada uno de las personitas que se conectan a este programa, con cada uno de los hermanos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai. Si usted asiste a nuestra iglesia, una bendición especial, pero si usted no asiste y usted tuvo la oportunidad de parte de Dios de conectarse a este programa, puedo decirle que es una bendición y que Dios tiene algo para su vida en esta tarde. Así que le animo a seguir en sintonía, a recibir la bendición del cielo, a escuchar las maravillas y las misericordias que el Dios eterno tiene para con cada uno de nosotros. Hoy es el primer día del mes de diciembre del año 2024 y estábamos compartiendo en la mañana que para muchas personas sencillamente es esperar de alguna manera que culmine este año, que de alguna manera podamos pasarlo y esperar a ver qué trae el próximo año. Pero la actitud del cristiano es diferente. Nosotros sabemos que Dios es real, que Él es sorprendente, y entonces no descuidaremos nuestra vida espiritual. Decíamos, enfatizaremos, renovaremos nuestras actitudes espirituales, y el Dios del cielo nos responderá con bendiciones, con respuestas maravillosas de su gracia y de su misericordia. Fue una excelente mañana en la sede del barrio Providencia. El Dios del cielo nos bendijo de manera muy especial. Pudimos compartir testimonios, una palabra, un ambiente espiritual dado por el precioso Espíritu Santo de Dios. Qué agradable poder sentir la hermosa presencia de Dios. Pero si no la sintiésemos, tenemos las promesas de un Dios que no miente, que asegura que está con nosotros todos los días hasta el fin. Estuvimos también allí en la sede del barrio popular, 11 de la mañana, y a través de esta misma programación del Face, en la página ICC Shaddai Armenia, pudimos compartir parte de la palabra, parte de la administración que Dios nos dio. Así que le animo a que usted pueda compartirla, pueda compartirla con su familia, pueda renovarla, repasar, volver a escuchar de nuevo y rescatar lo que Dios tiene para usted. Igualmente muy agradecidos a Dios por su obra en la hermosa ciudad de Tuluá. Un abrazo a nuestro querido hermano Aldemar Mosquera y a quienes tuvieron hoy la responsabilidad de hacer la obra allí en Tuluá. Y a cada uno de los asistentes, Dios les bendiga, Dios cumpla sus buenos propósitos en ustedes. Bueno, vamos a orar en esta tarde preciosa. Soberano Señor, gracias por todo lo bueno que tú eres, gracias por tu misericordia y por tu amor. Señor, te bendigo por cada una de esas personitas que tuvo la oportunidad en medio de las circunstancias, en medio de este tiempo moderno, de tomar tu palabra para ser bautizados como lo ordena tu palabra, como dice tu palabra. Tu palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero tu palabra también dice que todo el que cree debe de ser bautizado. Y yo te bendigo por esas 8 personas que pudieron tomar esa decisión en el día de ayer y pudieron restaurarse espiritualmente, renovar su vida espiritual contigo. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los fortalezcas,
que tu presencia maravillosa, Espíritu Santo, venga para ellos y para cada persona que asiste a la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai. Tu bendición, soberano Dios, venga sobre cada familia. Oramos por la familia de Gustavo Mondragón y su esposa Cristina Ríos. Oramos, Señor, por Ernei Castro y su esposa Fabiola Ríos. Pedimos que la bendición tuya esté con cada uno de ellos, que tu gracia y misericordia sostenga de una manera especial la vida espiritual de estas personas. Señor, que ellos puedan valorarte, que puedan sostenerse como dice la Escritura, como dice que lo hizo Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible a los ojos humanos, pero visible en la esfera espiritual, que mueve los cielos y la tierra, que hace maravillas incomparables a favor de los que le buscan, a favor de los que le creen, a favor de los que esperan en él. Señor, oramos por Ángel Ríos y su familia, pedimos que la bendición tuya lo fortalezca, lo ayude, y cada persona, cada uno de los que de alguna manera asiste a la Iglesia Cuadrangular. Oramos, Señor, por Richard James Orozco y su querida esposa, para que este tiempo en que ellos por obligaciones no pueden asistir a la iglesia, tu presencia, Señor, no falte en sus corazones, y que ellos puedan sentir la necesidad de congregarse, de estar allí en la casa de Dios para ser fortalecidos, para ser bendecidos con este pueblo al cual tú nos has llamado, en el cual tú nos has establecido, afirmado, en el cual nos has llamado. Señor, bendigo en tu nombre a cada persona que está escuchando, que se dispone a escuchar este programa. Pido que la bendición tuya no le falte a ninguna persona, que la gracia y la misericordia tuya nos ayude. Estuvimos aprendiendo en la mañana que tenemos que enfrentar batallas, pero las batallas, unas se pueden perder, otras se pueden ganar. Hay batallas decisivas que van a dar el triunfo o la derrota en la guerra. Pero nosotros somos llamados a ser más que vencedores, porque nuestro Salvador anuló el acta de decretos que nos era contraria, que estaba en contra nuestra, y exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y nos dio vida y vida en abundancia. Compraste la salvación, compraste la liberación, compraste la salud para el cuerpo y para el alma, y sobre todo nos diste la vida eterna. Permite que te reconozcamos y que te recibamos como Señor y como Salvador en nuestras vidas. Colocamos en tus manos, Señor, este programa, este tiempo que estaremos al aire, que compartiremos con nuestros hermanos y hermanas en la fe, y con cada persona a quien tú coloques en su corazón la libertad, la oportunidad de escuchar tu palabra y de abrir su corazón para creer en tus obras milagrosas. Bendigo en tu nombre a cada participante de este programa, y digo, Señor, que tus manos poderosas obrarán a favor de cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esperamos que tengamos buen audio y que usted pueda estar disfrutando de este programa. Que la bendición del cielo esté sobre usted. Quiero compartir, como siempre, una pequeña reflexión, y hoy lo vamos a hacer en el libro de Job, el capítulo 5. Job, el capítulo 5,
es un texto interesante porque todos nosotros sabemos que los amigos de Job se equivocaron. Ellos se equivocaron en cuanto a la percepción de por qué sufría Job. Y todos nosotros estamos en el peligro, aun cuando apreciamos a una persona, de equivocarnos en la percepción de por qué sufre una persona. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo permitió que muchos de ellos hablaran palabras ciertas, palabras de bendición, que son excelentes, que son necesarias. Y en Job, el capítulo 5, el versículo 8, el que está dando este consejo a Job, que se llama Elifaz, dice lo siguiente, y es bueno porque el Espíritu Santo lo dejó para nuestra bendición. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Qué interesante, este hombre aconseja a Job y creo que es un consejo acertado. Él le dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Sucede que cuando nosotros buscamos a Dios, Él lo dice en su palabra, Jesús de Nazaret, por decirlo así, lo amplió. Él dijo, si alguno viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero el Dios Todopoderoso, cuando nosotros vamos a Él, no solamente nos bendice, lo estamos enfatizando en estos días, haciendo los milagros. Claro que sí, Dios sana al enfermo, libera al oprimido, abre las puertas al que no ve ninguna salida, transforma, cambia las vidas, pero una de las bendiciones más grandes que Él nos concede a nosotros es el permitirnos entender qué hacer, darnos una palabra que nos direccione. Cuando una persona espera solamente el milagro, espera una gran bendición. Maravilloso el milagro. Yo he visto gente quebrantada, llorando, expresando, sorprendida, algunos muy agradecidos, la bendición de un milagro. Cualquiera que él sea, milagro de provisión, un milagro de liberación, un milagro de sanidad del cuerpo. Gloria a Dios por esa intervención. Pero hay que estar atentos. Hay que tomar su palabra y pedir al Espíritu Santo que nos permita comprender qué es lo que Él quiere que hagamos. ¿Hacia dónde movernos? Tiempos difíciles, peligrosos como los llama la Escritura,
tiempos pesados como los que estamos viviendo en esta época requieren que nosotros estemos atentos a la palabra del Dios del cielo, que su palabra por su Espíritu Santo, pero su palabra escrita, aunque muchos digan que es muy vieja, que fue para el tiempo antiguo, ella dice que es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo del alma y hace división, separación entre el espíritu y el alma, entre lo que es esencial y lo que son los sentidos humanos, lo que a veces creemos que necesitamos, pero Dios sabe lo que necesitamos y nos quiere dar lo mejor de lo mejor, nos quiere llevar a la excelencia, nos quiere rodear de bendiciones. Así que es válida esta palabra que le dice Elifaz a Job: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, la Reina Valera, que es la versión que estoy ocupando en esta tarde, tiene un subtítulo, dice: misericordia gratuita para todos. Pero el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser llamado, llamadle en tanto que está cercano. Claro que nos llama a buscar a Dios, a llamarlo entre tanto que está cercano, pero luego nos da una instrucción, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estaba mirando y encontré que en la Biblia, cuando se habla del impío, se habla de la persona que es contraria al amor fraternal, que es contraria a todo lo que es piedad, que se opone a los sentimientos nobles, a la necesidad de buscar a Dios, que piensa, que cree que la crueldad, el imponerse por la fuerza es lo mejor, aparte de todo sentimiento de amor, de afecto, de hacer lo bueno. Pero el inicuo es la persona que piensa que no vale la pena, que es indiferente, que a Dios no le interesa si usted hace lo bueno o hace lo malo. Y el enemigo de nuestras almas, en el ambiente general, se ha encargado de tratarnos de hacer creer que en este tiempo presente, todo el que hace lo malo es el que le va bien, el tramposo, el mentiroso, el ventajoso. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: por cuanto no se ejecuta luego juicio sobre la obra mala, el corazón de los hombres se dispone al mal. Pero dice el escritor sagrado, la inspiración del Espíritu Santo: pero con todo yo sé que le irá bien a los que temen a Dios y que no le irá bien al malo. El pensamiento inicuo es el que piensa: ¿para qué buscar a Dios? ¿Qué afán de buscarlo? Pero la Biblia dice, y estamos en ese propósito: no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Estamos en el tiempo del final del año 2024, expectativa de malestares, de maldades, de angustias, de carestías, de dolores del corazón, del alma, de traiciones, tiempos peligrosos. Pero en este tiempo vale la pena seguir tomando lo que dice la palabra. La Biblia dice: el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el pasaje en Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Puede ser que lleguen los días, mi querido hermano, en que usted, que todavía es sensible para Dios, endurezca su corazón. Yo he escuchado a muchas personas: pues llegará el momento en que yo, que soy noble, que creo en Dios, me voy a arrepentir y voy a buscar a Dios. Pero usted no está exento de que pase lo que pasó con Faraón. Faraón veía los milagros después de que se agotaron los recursos de sus magos, de sus hechiceros, después de que ellos mismos le rogaban y le decían: esto es de parte de Dios, el país está destruido. Él decía: sí, está bien. Pero le decía a Moisés: oren a Dios por mí. Y Dios respondía a la oración de Moisés, y la plaga, cualquiera que fuese, recuerde que solamente 2 plagas pudieron replicar ellos, y fueron 10, pero cualquiera de las plagas por las que orara Moisés, Dios hacía la obra y se detenía. ¿Qué sucedía en el corazón de Faraón? Se endurecía y decía: ya no, ya no. Así es el endurecerse el corazón. Es necesario, ahora que usted es sensible, ahora que usted lo conoce, fortalecer su vida espiritual. Renueve su vida devocional. Renueve su meditación de la palabra. Renueve su aplicación de la palabra a la vida diaria. Renueve su entrega en consagración, congregándose con los que Dios ha llamado en su iglesia. Decíamos en la mañana: renovemos nuestro interés por ser bautizados por el Espíritu Santo. Y fue interesante como Dios nos lo permitió enfocar. Los apóstoles estaban con la expectativa, vieron a Jesús ser levantado al cielo y se quedaron mirando al cielo. Pero vinieron unos ángeles y le dijeron: varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de ustedes vendrá, será así como Él les ha dicho. Entonces ellos recordaron que Él les dijo: quédense en Jerusalén y no se muevan de allí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y ustedes recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Final del año 2024, tiempo de renovar nuestra entrega, tiempo de sembrar, de saber lo que estamos sembrando. Alguien dijo: usted no puede tener un terreno, dejarlo volverse un monte y después querer recoger una cosecha. Usted no puede sembrar una semilla y querer recoger otro fruto. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. El primer paso para esto es que usted afirme su corazón en el Señor Jesucristo. Ore conmigo esta tarde.
Diga conmigo: soberano Dios, en esta tarde yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, te ruego que perdones todos mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Señor, si yo he estado viviendo una vida monótona, una vida rutinaria, sin expectativa, si yo me he permitido el esperar que pasen cosas sin darme cuenta que en el día a día yo siembro para la vida eterna o siembro para la carne, te ruego que me perdones y que me ayudes, Espíritu Santo, y que esta palabra tuya que viene del cielo se pueda cumplir en mi corazón, que se cumpla en mi vida lo que dice allí en Isaías capítulo 55. Tú dices: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la envié. Creo que envías tu palabra para darme promesas, pero creo que envías tu palabra para decirnos qué hacer, para decirle a mi hermano cómo salir adelante, cómo levantar a su familia, cómo mejorar su negocio, cómo mejorar su trabajo, cómo liberarse de la opresión, cómo salir de las deudas, cómo ser una persona completamente bendecida, cómo ser un hombre, una mujer útil a la sociedad, bendición para la familia y bendición para la obra de aquel que nos llamó, que nos liberó, que nos transformó y que nos cambió. Gracias, Señor, por ayudarnos y por hacer en nosotros tu perfecta voluntad. Señor, oro por todos los que tengan cualquier clase de dificultad. Tú eres el Dios que libera del alcohol, libera de las adicciones, cualquiera que ellas sean. Señor, que esos demonios que atan las vidas, que causan infelicidad, que traen sueños de espanto, pesadillas, de terror y de muerte, sean atados y reprendidos, y que se cumpla en nosotros tu palabra que asegura: si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Echo fuera los demonios de drogadicción, de alcoholismo, de perversión, de desorden natural, en el nombre de Jesús de Nazaret. Coloco sobre cada persona enferma la palabra del Dios del cielo que asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Por esa palabra pido que extiendas tu mano de poder para sanar de toda dolencia y de toda enfermedad. Sana a ese varón que tiene problema en su riñón izquierdo, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, extiende tu mano de poder sobre Miguel allí en la ciudad de Medellín y obra un milagro de liberación y de sanidad sobre su cuerpo, porque tú eres el Dios que sana de toda dolencia y de toda enfermedad. Coloca tu mano de poder
para liberar y para sanar completamente a Laura Agudelo y a toda persona que está escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano, recibe sanidad, recibe liberación y recibe la bendición del Dios del cielo, la bendición que verdaderamente trae la gracia, la misericordia de Dios, que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, sería para nosotros una bendición poderle ayudar en su vida espiritual. Esperamos que se comunique con nosotros y que se comunique al WhatsApp 315-458-9562. Esperamos, con la ayuda del Dios del cielo, poder continuar con el desarrollo de nuestro programa. Respuestas a las preguntas que hay en nuestro corazón, a las incógnitas que son relevantes, que son necesarias y que solo la palabra de Dios tendrá respuesta para ellas. Dios bendiga su vida. Buenas tardes a todos. La primera pregunta dice: los pensamientos intrusivos, no sé qué quiere decir, intrusivos, ¿me pueden llevar a la condenación? Pues no sé qué será intrusivo. Yo tampoco sé. ¿Los pensamientos intrusivos me pueden llevar a la condenación? O sea, los pensamientos que traen acusación o los pensamientos que son como maldad. Busque ahí intrusivos. Bueno, en cuanto a los pensamientos, yo puedo encontrar varias instrucciones en la palabra de Dios y voy a tratar de mirar la primera. Está en la epístola de los Filipenses y es una instrucción que tiene una razón. Filipenses, epístola de los Filipenses, ya la estoy localizando aquí. Ya, dice que intrusivos es pensamientos no deseados, involuntarios, imágenes, ideas desagradables que pueden convertirse en obsesiones. Son molestos o preocupantes y pueden ser difíciles de manejar o eliminar. Bueno, entonces en Filipenses, en el capítulo 4, hay algunos textos que nos pueden ayudar. El versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este primer paso parece que no tuviera nada que ver, pero nosotros tenemos que recordar que somos, bueno, así lo entiendo yo, muchos lo entienden así por Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y nuestra parte física, la gente que estudia el cuerpo humano dice que la parte frontal tiene que ver con esto, que la parte no sé qué tiene que ver con aquello, pero lo cierto es que la grandeza del ser humano es que puede pensar, puede hacer imágenes,
Pero cuando en esos pensamientos, en esas imágenes, en esas maneras de ver lo pasado o lo futuro, no está Dios, no hay un reconocimiento de Dios, entonces hay un intruso, ahora lo miramos, que enviará dardos a nuestra mente y a nuestro corazón y colocará pensamientos. Ahora lo leemos, el texto dice que nosotros tenemos que cautivar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, pero no lo podemos hacer si primero no aplicamos esto. Regocijaos es alegrarnos sobremanera, gozarnos al extremo. ¿En qué? En el Señor siempre. Y parece que tiene que ver con la manera de conducirnos con la gente. Si nosotros nos dejamos afectar por los ambientes, vamos a tener actitudes de amargura, de envidia, de resentimiento, pensamientos de fracaso, pensamientos de frustración. Pero ¿qué dice la Biblia? Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Si habrán circunstancias y situaciones por las cuales hay que orarle a Dios, pero la actitud de tomar acción de gracias es una actitud de fe, de decirle: Señor, creo que estás obrando. Solo cuando se hace eso, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y miren lo que sigue: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces es imposible pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo amable, si no podemos sentirnos muy bendecidos por Dios y muy dependientes de Él. Y aunque tengamos la zozobra, la angustia, venga el pensamiento del temor, entonces tenemos el maravilloso recurso de orar, de rogar a Dios, pero de expresar nuestra confianza en que Él está haciendo su obra, en que Él traerá esa paz, y entonces Él va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. La segunda parte de lo que estaba diciendo está en la Escritura, donde dice que llevemos cautivos los pensamientos a la obediencia. Una persona puede decir: yo voy a llevar mis pensamientos a la obediencia. Y hay un animalito curioso en Colombia, el nombre común que le tenemos nosotros es la lorita. La lorita es un animalito muy curioso porque ella tiene la facultad no de pensar como nosotros, sino de repetir las palabras. Entonces, algunos en este tiempo enseñan a ese animalito a cantar alabanzas a Dios, y usted oye un animalito de esos cantando cualquiera de los coros conocidos o diciendo gloria a Dios. Otros los enseñan a decir vulgaridades, a decir obscenidades, y simplemente las repite. ¿Cómo tener consistencia? Segunda de Corintios
el capítulo 10, Del 5 al 7. dice en el versículo 3, porque todo tiene un origen, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y me llama la atención cómo lo llama la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia. Estaba escuchando hace algunos días acerca de el pueblo de Israel y estaba viendo que tiene fama de ser uno de los mejores ejércitos, y entonces en este tiempo que están ellos en tanto problema, se dice que todos los hombres y las mujeres del pueblo de Israel tienen que pertenecer al ejército. Pero no es porque se ponen el uniforme, porque toman el fusil. Eso es parte. Es porque son entrenados. Es porque tienen un tiempo de convivencia y de vez en cuando hacen una nueva renovación de sus esfuerzos, de su milicia, de su disciplina. Tienen que estar en los cuarteles, tienen que prestar el servicio militar y se consideran militares activos. Nada que ver con nuestra nación. Cuando nuestra nación estaba en los tiempos pesados, yo escuché a uno de los generales decir: lo que pasa es que la gente que está en el monte lleva años. Todos sabemos que el que se mete en eso es de por vida. Pero nuestros soldados, en ese tiempo era así, tienen 18 meses, máximo 23 meses. Y cuando ya están cogiendo la madurez, cuando ya están conociendo el dominio, entonces salen en licencia y entran de nuevo a ser enseñados. Así no ganamos, porque no tienen la milicia. El entrenamiento, ¿cuál es el entrenamiento espiritual? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? En primer lugar, si usted me lo permite colocarlo así, es el conocimiento de la palabra, que empieza por decirnos que Jesucristo compró nuestra salvación, perdonó nuestros pecados, pero quiere sacarnos de la vida vieja. Lo dijimos en esta mañana, nos llama a despojarnos del viejo hombre, porque dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y nos llama a revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es decir, en la palabra de Dios. Entonces nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero tiene que estar basada en la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia son la fe en el Señor Jesucristo y conocer, escudriñar, tomar la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia, lo nombramos ahora, es la oración a Dios. Las armas de nuestra milicia es el congregarnos, pero congregarnos con el corazón abierto, con el anhelo decíamos en esta mañana, de recibir el más grande de los milagros. Bendecimos a Dios, es espectacular, es agradable cuando oímos: Dios me sanó, me quitó la hernia, Dios
me sanó de la úlcera, Dios se llevó el tumor, Dios se llevó el problema del hígado, Dios me liberó de los dolores, gloria a Dios. Pero el milagro más grande es que el Espíritu Santo traiga una palabra que nos dé dirección, que nos diga qué hacer. Y entonces aquí dice que cuando usted y yo sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Dice, estamos en capacidad, aquí lo dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los estudiosos de la Biblia dicen que los pensamientos pueden formar actitudes. Las actitudes o las acciones se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en fortalezas. Así como hay la persona que tiene el hábito de pensar en la violencia, de pensar en los desórdenes morales y se encierra y se vuelve esclavo de la pornografía, esclavo de las cosas que no convienen y llena su corazón de lo que no sirve. Así también dice, usted y yo nos levantamos, pero con la fortaleza en las armas de nuestra milicia, con la ayuda del Espíritu Santo, y entonces podemos derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y asombro se dice, y podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando la palabra dice esto, cautivo, quiere decir que yo tengo la capacidad de tomar ese pensamiento y no me domina el pensamiento, lo cautivo y lo llevo a la obediencia a Cristo. Llega a un extremo esta palabra y dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esta palabra no nos gusta, porque nosotros quisiéramos que dijera para castigar a todo el que desobedezca, pero es a nosotros mismos que tenemos la necesidad. Unos tendrán más necesidad que otros, pero todos tenemos la necesidad de buscar a Dios en oración, de tomar su palabra y de decirle al Espíritu Santo, Señor, estos pensamientos no vienen de ti. Yo quiero tomar tu palabra y quiero, Espíritu Santo, que tú hagas lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces esos pensamientos se dominan fortaleciendo la vida espiritual. Espero haber contestado Pastor, entonces la pregunta. Es bueno que quede claro que llevar cautivo los pensamientos es darse cuenta qué pensamientos son útiles en la vida de consagración a Dios, en el nivel de búsqueda, en el nivel de entrega, en la capacidad que tengo de la palabra. Yo descubro qué pensamientos son útiles, si son pensamientos sabios, si son pensamientos santos. Esos pensamientos son los que me hacen fuerte y yo tengo el poder, porque la Biblia dice en Proverbios que yo tengo que cuidar los pensamientos. O sea, yo tengo que encargarme de cuidar qué hay en mi mente. Entonces yo creo que ahí es cuando dice que puedo derribar argumentos. No es como usted decía ahora, como el loro, ¿no? El cristiano que aprende solo a declarar o a repetir. No, es darse cuenta qué pensamientos son útiles y están honrando a Dios, o qué pensamientos no son de Dios, sino son de la naturaleza humana.
que no son santos, que no son sabios y que no me benefician. Entonces cuando dice derribar argumentos, es que Dios nos dio la capacidad, cuando somos cristianos, Él nos dio la capacidad de cuidar nuestra forma de pensar, de acuerdo a la palabra. Amén. Pero entonces en lo que estamos enfocando, en lo que nos dice 1 Corintios 10, es el darnos cuenta que tenemos unas armas espirituales en las cuales, excúseme si no suena correcto, tenemos que hacernos expertos. Tenemos que aprender a meditar en la palabra y aplicarla a la vida diaria. Amén. Tenemos que aprender a orar en los asuntos específicos y entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a tomar el control. Y claro que vendrá lo que dice nuestra querida pastora, vendrá la oportunidad, el privilegio de saber qué pensamientos no son buenos, no vienen de parte de Dios, vienen de la carne, vienen impulsados por el mismo Satanás y entonces los tomamos cautivos porque hay una paz en nuestro corazón, porque hay una certeza de lo que Dios quiere. Yo no le estoy haciendo caso a la pastora, no le estoy haciendo caso al otro porque el enemigo se mete en eso y dice a usted lo quieren dominar. Yo no le estoy haciendo caso a ninguno y no le estoy haciendo caso al famoso titiritero del mundo que es Satanás, que es el que nos bombardea con pensamientos que no son. Le hago caso al Espíritu Santo y tomo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús mi Señor. Amén. Dice en Proverbios 4:23, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Es una responsabilidad del creyente. Sí, señora. Bueno, esperamos haber contestado la pregunta. También se dice que Dios nos da la capacidad de seleccionar los pensamientos. Cuando uno le ora a Dios, dice la Biblia que uno puede seleccionar qué pensamientos me convienen y qué no. Entonces, cuando la persona no hace el trabajo de seleccionarlos, ahí es donde cobran poder y entonces, si soy débil, pues entonces el pensamiento con más frecuencia va a dominar sobre mí. Entonces dice la Biblia que yo puedo seleccionar qué pensamientos me llevan a Dios y qué no, y puedo dominarlos. Ya busco el texto, pero hay uno que enfoca que yo puedo tener el dominio. En la época antigua nosotros escuchábamos los predicadores, escuchábamos una frase, era muy recurrente, y hablando siempre de los pensamientos que siempre han venido a bombardear. Entonces lo que se expresaba es, los pensamientos son como los pajaritos que vuelan por encima suyo. Usted no puede impedir que vuelen, pero lo que sí puede impedir es que hagan nido en su cabeza. Entonces los pensamientos pueden venir, pero yo los llevo cautivos a la obediencia, claro que sí. Estamos diciendo lo mismo con diferentes textos de la Biblia. Yo debo de aprender a controlar mis pensamientos, pero es imposible si no me hago experto en el dominio de las armas espirituales que Dios me ha dado, si no milito en la vida abundante. Amén. La otra pregunta. Pues sí, porque no encontré el texto. Ya ahorita lo decimos. La última pregunta dice, ¿por qué Satanás ataca tanto la mente? ¿Qué hacer para que esto no pase y para evitarlo? Yo creo que eso es imposible. No, pues ya lo contestamos. Es inevitable porque él va a usar la mente. Bueno, alguien era es más un argumento, aunque hay los textos también que nos ayudan. Nosotros necesitamos mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Porque Satanás siempre va a bombardear
con pensamientos. Pero Él va a bombardear con pensamientos, a veces a los que están buscando a Dios. Pero el que está buscando a Dios sabe que tiene una palabra que es viva y eficaz. Y rápidamente coloca sobre ese pensamiento una palabra de Dios. El enemigo bombardea los pensamientos al que tiene descuidada su vida espiritual, al que tiene una vida, como dice la palabra, una vida que no honra a Dios, una vida de tibieza espiritual, poco congregarse, poco meditar en la palabra de Dios. Vienen los pensamientos y la persona llega a un momento en que no puede discernir qué pensamientos vienen de su corazón, qué pensamientos son los del Espíritu Santo y qué pensamientos están siendo influidos por Satanás. Sí se puede, pero recuerde lo que el mismo Jesús le dijo a Satanás. Eso lo vimos en la ceremonia de bautismos, Mateo capítulo 4. Allí era literal, pero es la manera. Primero, Jesús estaba pasando un tiempo de oración, de ayuno, de 40 días. Lo natural era que tuviera hambre. Y cuando Satanás se presentó, le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo que nosotros entendemos es: si usted es de Dios, ¿por qué le está pasando esto? Pero Jesús respondió bien. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Satanás no se quedó quietecito. Enseguida llevó a Jesús y lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si usted es un hijo de Dios, échese a rodar abajo, porque escrito está. Y se atrevió a usarle la palabra para decirle: usted puede hacer lo que quiera y Dios está en la obligación de ayudarlo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces tiene que haber un conocimiento, tiene que haber un conectar de fe que solo le da el Espíritu Santo, que solo le da la entrega, la consagración, para que usted pueda, aun cuando venga un pensamiento: ¿por qué no se está cumpliendo esto en mí? ¿Por qué esta palabra no se está cumpliendo? Usted pueda decir: es que también la palabra dice esto, y me quedo con lo que dice la palabra y no con lo que vienen mis pensamientos. Con lo que el pastor está explicando, entonces debe quedar clara la palabra de el creyente tiene mente natural, mente espiritual. Entonces, cuando uno es cristiano, sabe de dónde nacen o vienen los pensamientos, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia, San Mateo 15, del versículo 19 en adelante, dice que los pensamientos malos vienen de la carne, pensamientos de homicidio, de adulterio. Entonces, cuando nosotros somos creyentes, sabemos que hay una mente natural o carnal y una mente espiritual. Entonces creo que ahí es muy importante que el creyente que sea sepa eso. Y si sabe eso, sabe que tiene que tener en su mente espiritual el poder de la palabra, el conocimiento de la palabra, para poder vencer la mente natural o carnal. Bueno, sin llegar a excesos de legalismo, porque primero la iglesia trató de vivir una época de legalismo y luego entonces esa época de legalismo, por los excesos, por los errores que se cometieron en el legalismo,
ha llevado a la iglesia a un tiempo de libertinaje. La verdad es que sin llegar al legalismo tenemos que escapar del libertinaje. Allí mismo en el Evangelio de San Mateo hay un versículo que dice que el buen hombre, el hombre de Dios, la mujer de Dios, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el mal hombre de su corazón saca cosas malas. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni el mal árbol dar buen fruto. Y entonces allí mismo fue donde Dios, o el Señor Jesucristo mejor, usó el texto que estaba nombrando nuestra hermana. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Él estaba hablando de aquellos que juzgaban lo que comían los apóstoles, de aquellos que juzgaban sobre el día de reposo, y él dijo, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Los homicidios, las envidias, todos los malos pensamientos salen del corazón. Así que usted tiene que hacer eco de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Satanás no podrá influir malos pensamientos si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque de tu corazón van a salir buenas cosas, buen fruto. No puede salir un mal fruto. Pueden venir, pero tienes la capacidad de dominar esos pensamientos y llevarlos a la cautividad, a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. No, ya finaliza diciendo que seleccionar los pensamientos también va basado en Isaías 55. Tú lo diste ahora, ¿no? Isaías 55, de 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que los suyos. Entonces hay un pensador muy importante, es un escritor, dice, David Price, dice, luego ve más allá y describe que debemos armonizar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Dios hace algo, nos envía la palabra hacia el corazón, ¿cierto? Hacia nuestros corazones. Y esto hace que podamos reproducir en nuestro corazón los pensamientos de Dios en nuestra vida. Entonces fácil podemos seleccionar los pensamientos, los que no convienen, los que no van acorde con Dios, y los que van acordes con Dios, que son los que Él ha dicho, que en el mundo tendremos aflicciones, pero si confiamos en vencer al mundo. Entonces automáticamente puedo eliminar el pensamiento derrotista o de fracaso. Pero si yo no alineo mis pensamientos con los de Dios, va a ser muy difícil. ¿Y cómo alinea sus pensamientos con Dios? Imposible sin no hay conocer comunión. la Escritura y sin tener comunión. Así que aprovecha al máximo que Dios le ha dado una querida iglesia. Aprovecha al máximo que tiene la presencia del Espíritu Santo para que le enseñe, para que le recuerde, para que le guíe por la palabra. Aproveche al máximo la presencia de Cristo en su corazón y que el Dios del cielo le bendiga. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Recuerde que mañana lunes, con el favor de Dios, tendremos nuestro programa radial La Hora de Poder. Suldemaita Radio 106.9 FM en Armenia. Les esperamos y muchas bendiciones. Soberano Dios, bendice cada persona que estuvo en este programa. Bendice los que lo verán en diferido, y que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre los corazones y los bendiga. Bendigo con toda bendición a toda persona que escuche este programa, en el nombre del Señor Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Una excelente tarde.